momento de las audiencias, el testigo pues cambia su versión. Y así también ocurrió, recordemos, en el caso Pinchazos, cuando el testigo protegido en su momento, alias Brad, dio una versión totalmente distinta, situación que lo llevó a que el Tribunal de Juicio Oral lo considerara como dudoso y no diera ningún tipo de validez al testimonio inicial, al que dio al inicio de esta investigación. Vamos a continuar con más entrevistas sobre este tema del conocido testigo Euro 14, que ha sido tendencia durante todos estos días en redes sociales y lo que por supuesto Next Noticias les ha presentado. Iván Castillo, abogado, también penalista, qué gusto que pueda acompañarnos, siempre un placer conversar con usted. Preguntarle, este tipo de situaciones se tienen que investigar, ¿quién las tiene que investigar y cuándo? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, señor periodista. Es importante destacar que en todas estas situaciones estamos ante hechos inéditos. Las normas siempre trataron de proteger conductas de lealtad procesal y conductas que estableciesen un contexto razonable y lógico. Sin embargo, te cito el artículo 388 del Código de Procedimiento Penal, al lugar y en consecuencia de lo manifestado por este testigo, donde hace señalamientos con nombre directo de las personas que lo indujeron a expresar tales declaraciones. Y esta norma dice lo siguiente: quien mediante el uso de la fuerza física, amenaza, intimidación o la promesa, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido obstaculice o impide el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de los organismos de investigación, del órgano judicial, del Ministerio Público, encargado de cumplir la ley, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Yo creo que el problema del testigo no está en la fiebre, no está en la sábana. Y es que el testigo ha sido inducido por un poder superior que se enmarca dentro de una condición de crimen organizado para establecer un objetivo que vulnera los derechos, la Constitución y todos los actos legítimos en los procesos penales. Esta misma norma permite que la investigación no sea solo al señalado testigo Euro 14, sino a quienes lo indujeron, porque claro, hay una fuerza, repetimos, que lo llevaba a esta condición. De igual manera, el testigo tiene una condición hábil y no se interpreta por ninguna razón que en materia penal el testigo sea inhábil. Él va a declarar todo en cuanto se conozca sobre el hecho, pero la circunstancia de la declaración de él también se va a someter al contrainterrogatorio, y en esa forma es que él entra a definir cuál es su conducta procesal que tipifica la norma, entonces no como un falso testimonio, sino como una intimidación a la conducta, pero la intimidación a él puede que sirva como una eximente de responsabilidad penal, porque él no está obligado a declarar con un acto que lo pueda conllevar a una situación posterior como falso testimonio y que le implique que posteriormente entonces él no pueda tener la capacidad de constituirse en testigo, porque hay un viejo adagio procesal en cuanto a los testimonios que señala que el testigo o la persona convicta que ha sido condenado procesalmente por un proceso penal es de dudosa referencia a su testimonio. Claro. Entonces, yo no me iría, y creo que lo que no ha pasado aquí es que los tiempos se están alineando. Los tiempos son quiénes son aquellas personas que indujeron al testigo, que lo sometieron, que lo intimidaron, que le hicieron promesas y que después le desampararon su condición, y por lo tanto este señor, bajo ese nivel de coacción psicológica que he escuchado en sus relatos, obviamente para quienes vivimos el crimen, el ambiente de terror o terrorismo,
en el cual se enmarcaron el quinquenio anterior, es evidente que el miedo existía y la intimidación llegó a los más altos o bajos conceptos de la humanidad. Creo que sí, licenciado, consultarle también y finalmente, este tipo de declaraciones interrumpen de alguna u otra forma el juicio y usted muy bien lo ha explicado, esas diferencias, pero puede tener algún impacto en ese resultado final, ese cambio en la versión y también qué debe ocurrir con nombres que él menciona de exfuncionarios que supuestamente habrían participado en esa coacción o presión psicológica. No, es que el testigo, el proceso no tiene por qué variar. El proceso no tiene por qué someterse a una nulidad o un vicio cuando el testimonio fue producto de una intimidación. Lo que pasa es que cuando se evacúa, las primeras diligencias se denominan indicios y con eso se conforma entonces la investigación. Pero al llegar a la etapa procesal de la fase intermedia, donde se proponen como las pruebas y son admitidas las pruebas y luego evacuadas, la calidad del testimonio sigue teniendo vigencia, ya sea en lo bueno y en lo malo, porque el juez o los juzgadores tendrán que valorar el testimonio en las circunstancias de modo y tiempo de los relatos en base a la sana crítica, cuyo fundamento es la lógica. Entonces, es evidente que al amarrar las consecuencias del paseo que le dieron para intimidarlo, las aseveraciones que le dieron, el testigo estaba bajo una condición Claro, psicológica hasta que no le ofrecimientos se menciona, permitía, ¿no? ¿sí? Que Se no le hubo permitía tener la ofrecimientos hasta de libertad. cargos también mencionan, ¿no? Correcto, correcto. A Claro, eso sí. entonces, lo que pasa es que para eso precisamente es el contrainterrogatorio, para establecer cuál es la calidad del testigo y de dónde proviene el valor del testimonio y quiénes han podido influir en la condición del testimonio del sujeto que se está contrainterrogando. Pero la norma citada es clara. Aquí que hay que buscar es quiénes fueron las personas que sometieron a este sujeto a determinados grados de intimidación. El papel principal lo tiene el procurador entonces en este momento sobre este tema. Yo creo que el procurador está meditando mucho la situación en que está viviendo. Y es que se sabe propiamente que posiblemente los autores intelectuales y los autores materiales tienen unos rangos que el procurador está meditando. Le doy en este momento, le doy la duda, la razón de tener el tiempo para meditar cuál va a ser la conducta. Yo no quiero pensar en un aforismo un poco folclórico que dice que entre bomberos no se pisa la manguera, es decir, el procurador no va a preguntar o no va a hacer la investigación, él tiene que hacerlo. Y lo tiene que hacer porque va a ser una ordenanza que surge de un acto jurisdiccional donde el juez considera y pondera en base a la sana crítica que el testimonio está viciado y que está inducido, intimidado y sometido a presiones psicológicas, lo cual constituye un delito. Muchas gracias, Iván Castillo. Muchas gracias por la entrevista, por esta docencia para la audiencia de Next Noticias. Pase usted buenas noches. Muchas gracias a ustedes.